Sean todos ustedes bienvenidos, mis estimados, mis muy queridos profesionales del derecho, estudiantes en su fase incipiente de la carrera, público en general, mi querida audiencia, bienvenidos, Dios les bendiga muchísimo, que el Señor les provea de todo lo que desee su corazón. Sean todos ustedes bienvenidos a siempre su casa de estudios, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, desde la República Bolivariana de Venezuela, aquí mismo, en la ciudad de Maracay, mi bella ciudad de Maracay, Estado Aragua. Quien les saluda de una manera muy grata, fraternal, el doctor abogado Mauri Rojas, siempre en la bendición del Señor. Hoy continuando con la temática relacionada con los fundamentos jurídicos del debido proceso en Venezuela, hoy vamos a hablar sobre su vinculación, su manera de verlo directamente desde la óptica constitucional. Debo destacar que, lógicamente, es importante hacer un pequeño recuento sobre el debido proceso, señalando directamente su conceptualización, su definición y los aspectos de interés que sobre este tema están totalmente adheridos y abrazados desde el punto de vista legal. El debido proceso es un principio, óigase bien, yo quiero que entendamos esto bien. El debido proceso es un principio jurídico totalmente procesal, o incluso pudiera llamarse hasta sustantivo, según el cual, fíjense ustedes, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al ciudadano juez. Fíjense ustedes que importante esta afirmación que les acabo de declarar de una manera abierta. El debido proceso es un principio jurídico de orden procesal o sustantivo. Involucra directamente al derecho que tiene toda persona de gozar de ciertas garantías mínimas tendentes a asegurar el resultado justo y equitativo dentro del proceso en el cual se sienta o esté siendo protagonista o interviniente, que es el mejor de los términos. La noción del debido proceso, como ha sido obtenida directamente desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, muy puntualmente en el artículo número 49, comporta indudablemente el poder categorizar a dicho derecho como uno de los derechos humanos vinculados directamente al proceso jurisdiccional o administrativo, y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el reconocimiento judicial a un juicio justo. Pero aunque hayamos definido el debido proceso, vamos a conceptualizarlo, vamos a pasearnos por los diferentes derroteros de la filosofía de otros profesionales del derecho, tales como el doctor Freddy Zambrano, el ilustre doctor Freddy Zambrano, a quien le saludo desde la distancia, quien en sus comentarios sobre el tema señala que el debido proceso básicamente es el proceso que tiende a garantizar o que tiende a ser un medio para asegurar la solución justa de una controversia, a lo cual por supuesto contribuyen un conjunto de actos de diversas características, generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso. En tal sentido, resulta interesante, de acuerdo por supuesto a la perspectiva de quien les habla, el diferenciar cada término por estar ambos completamente vinculados, es decir, desvincular proceso y procedimiento como dos elementos totalmente diferentes. El proceso judicial es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo directamente para poder aplicar la ley a la resolución de un caso. Los actos jurídicos son del Estado, el Estado por supuesto como soberano, y de las partes interesadas, es decir, los actores o el actor y los actores que se encuentran intervinientes directamente en el proceso, el demandante, el demandado, entre otros, y por supuesto de los terceros ajenos a la relación completamente sustancial. Y el procedimiento judicial es concebido doctrinariamente como la forma en que se concreta la actividad jurisdiccional y constituye el elemento dinámico del proceso. Todo lo anterior, lógicamente, expuesto tiene un fundamento, reitero, en el articulado número 49 de la Carta Política Venezolana, es decir, la Constitución, el cual dispone lo siguiente, desde un punto de vista, reitero, completamente constitucional. El debido proceso se aplicará a todas aquellas actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, insisto y hago mucha puntualidad
en esto. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones procesales, a todas las actuaciones judiciales, a todas las actuaciones administrativas. Se señala en el mencionado artículo que uno de los fundamentos esenciales del debido proceso es que la defensa y la asistencia jurídica representan o son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Se señala que toda persona tiene derecho a ser notificada, que toda persona tiene derecho a ser comunicada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Y señala incluso el mismo articulado, el mismo numeral del artículo 49, que serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Óigase bien, serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Aquí dejamos constancia, o el legislador deja constancia de la importancia que representa el debido proceso para la actuación judicial, el cual tiene que ser respetado. Debe haber un orden, debe haber una linealidad, debe haber una sistematización, debe haber una estructura y debe caminarse por el sendero o por el derrotero judicial que ya previamente ha sido estipulado. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo. Sí, señor, a recurrir del fallo con las decisiones establecidas en la Constitución y evidentemente en la ley. Este principio, mis estimados, es el derecho que posee básicamente toda persona a ser oída con las diferentes garantías y dentro de un plazo razonable por un juez, por un tribunal competente, independiente y por supuesto imparcial, establecido con anterioridad por la ley, con las facultades que otorga la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal, de cualquier demanda civil formulada directamente contra esta persona, o incluso para poder determinar sus derechos y sus obligaciones de orden civil, de orden laboral, de orden fiscal o de cualquier otro acto de carácter jurídico de conformidad con la separación de poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, como bien lo señala el artículo número 2, también constitucional. La función jurisdiccional comprende y compete eminentemente al Poder Judicial. Otros organismos, incluso otras autoridades públicas, pueden ejercer funciones del mismo tipo. Sin embargo, deben determinarse categóricamente. Es decir, que cuando la convención se refiere directamente al derecho de toda persona a ser oído por un juez o un tribunal competente para la determinación de sus derechos, debemos tener bien claro que esta expresión se refiere directamente a cualquier autoridad pública, bien sea administrativa, legislativa o judicial, a través de las diferentes resoluciones que determinen derechos y obligaciones de las personas. Por tal razón, mis estimados compañeros, mis estimados profesionales, se considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones completamente apegadas a las garantías estipuladas del debido proceso legal en los términos incluso establecidos, óigase bien, óigase con esto, establecidos directamente en el artículo número 8 de la Convención Americana, que establece directamente que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Esto no se pruebe lo contrario implica que debe seguirse directamente un proceso que determine la responsabilidad penal, que determine la responsabilidad civil, que determine la adhesión a cierta acción ilícita en perjuicio del propio Estado y por supuesto que lesione los derechos de la persona. Toda persona, desde mi propio criterio, dejo claro esto, toda persona inculpada de la comisión de un delito, de la materialización de un acto punible o de la comisión de una irregularidad, contraria por supuesto a las normativas, al orden social, tiene derecho a que se le presuma completamente inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, su responsabilidad. Lo que quiere decir que debe tomarse en cuenta el respeto a la presunción de inocencia. Una presunción de inocencia que es implícita directamente y que es una garantía dentro de nuestra normativa constitucional y evidentemente orgánica, si lo vemos desde el punto de vista establecido de forma orgánica, es decir, el Código Orgánico Procesal Penal. El principio de inocencia, o también presunción de inocencia, básicamente es un principio jurídico penal
que establece la inocencia de la persona como una regla sine qua non. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad, la responsabilidad de la persona, el Estado podrá aplicarle una pena o una sanción. Es interesante destacar que la contracara de la presunción de inocencia básicamente representan o son las medidas precaulativas, como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias o excepcionales cuando hay riesgo de fuga o de peligro cierto de que la persona afecte la investigación penal o el hecho en el cual se está investigando y que por supuesto donde él presuntamente se encuentre partícipe. La presunción de inocencia también representa una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Tratados Universales sobre Derechos Humanos y por supuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida incluso la Convención Europea de Derechos Humanos. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia, insisto, mientras no se pruebe su responsabilidad, mientras no se pruebe lo contrario en esto, pero a través de un proceso que se deberá llevar de forma judicial a través del órgano jurisdiccional conforme a la ley y en el juicio público en el que se haya asegurado o en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Me establece incluso el articulado número 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo referente a las garantías judiciales. Las garantías judiciales representan el hecho de que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y esto va plenamente en plena concordancia con lo señalado en el articulado número 8, reitero, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual señala también que el derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias del proceso, llámese penal, llámese civil, llámese administrativo, todo, en todas las instancias de los procesos, en toda actuación procesal, el debido proceso debe estar presente. Y el abogado debe tenerlo bien claro a los fines de, por supuesto, defender las garantías y los principios que establece el derecho a la defensa. Debo señalar que la garantía del tribunal imparcial, especialmente un tribunal imparcial, permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán completamente decididas por un ente que no posee ningún tipo de interés personal en el problema y que lógicamente mantendrá una posición totalmente objetiva del mismo al momento de resolverlo. De la misma manera debo mencionarles, mis estimados, como lógicamente una apreciación muy personal, profesional, que el imputado tiene derecho a conocer la identidad de quien lo juzga. El imputado tiene derecho en función de lo que establecen los mismos derechos establecidos en el articulado 127 del Código Orgánico Procesal Penal y por supuesto de los derechos civiles que en él están investidos. La función de garantizar la imparcialidad directamente de los jueces debe exigirlo, la imparcialidad de los jueces, y el Estado debe garantizarle a las personas sometidas a un proceso imparcialidad de los jueces, de los fiscales del Ministerio Público, de los secretarios, de los expertos, de los intérpretes o de cualquier otro funcionario policial que se encuentre presente en estas actividades relacionadas a la función de los órganos jurisdiccionales. Hay que señalar lógicamente que el debido proceso está desde el punto de vista totalmente constitucional vinculado con la administración de justicia. Se me viene a la mente en este momento considerar que el mismo articulado 255 de nuestra Carta Social establece que los jueces o juezas son directamente personas completamente responsables, pero en los términos que determine la ley, por error, por detardo, por omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por la denegación, por la parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en el que incurren en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad que embarga a los ciudadanos jueces de la República en los diferentes tribunales va revestida de la respectiva sanción en el caso de estos incurrir en diferentes hechos de carácter contrario al orden público, contrario a la normativa. Pero también importante destacar, hacer mención especial a lo que señala o a lo que se puede apreciar directamente en el articulado número 51
también de la normativa constitucional que establece, que determina que, escuchen esto, que toda persona tiene derecho a representar, a dirigir peticiones ante cualquier autoridad, ante cualquier funcionario público, ante cualquier funcionaria pública, sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y evidentemente obtener una oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán completamente sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. Tutela judicial efectiva, mis estimados. Tutela judicial efectiva. Entonces el debido proceso no es simplemente un concepto, no es simplemente una definición, es un transitar completo de respeto de principios, es un transitar completo de respeto a las garantías, es un reconocimiento amplio de las diferentes disposiciones que establece nuestra Carta Política Social por excelencia y lógicamente los diferentes tratados internacionales. Respeto al proceso, respeto al procedimiento, respeto a los lineamientos, respeto a la persona, respeto al ser humano. Bueno, mis estimados compañeros, interesante estos pequeños comentarios sobre el debido proceso, viéndolo desde un punto completamente global, desde la óptica constitucional venezolana, donde se nos refleja claramente que no es nada más, no es únicamente lo apreciado, lo leído, lo interpretado en el artículo número 49, en donde se señala claramente que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y procesales, incluso hasta las administrativas. No, el debido proceso va mucho más allá. El debido proceso involucra principios, involucra garantías, involucra respeto, involucra por supuesto una participación activa, representación, asistencia responsable y comprometida. Dicho esto, mis estimados, me despido de ustedes para una próxima oportunidad, deseándoles siempre que Cristo les bendiga enormemente. Y como siempre les he comentado, les he sugerido, quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios les bendiga.